Bueno, Efesios 3:6 dice que el misterio guardado por años es que los gentiles deben guardar la ley como los judíos, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, o que los gentiles son los únicos que recibieron al Mesías. ¿Qué opinan? La luz me dice. Muy bien, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Recuerden ese versículo tan interesante porque habla de que es el misterio más grande de todos. Saben que la Biblia habla de que hay muchos misterios, pero el más grande, escondido por todas las épocas, es la salvación de los gentiles. Es que el pacto alcanzaba ahora a los gentiles. Por eso, ¿se acuerdan cuando vimos en Apocalipsis que se hacía ese silencio como de 30 minutos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese silencio que hablamos del festejo en los cielos, luego de la concreción del nuevo pacto? ¿Que será cuando? ¿Cuándo entra en vigencia el nuevo pacto? Cuando el testador muere. Muy bien, muy bien. Esta chica está para predicar. Cuando el testador muere, así que hasta que Cristo no murió, el antiguo pacto era el único pacto vigente. Cuando Cristo muere, se habilita entonces el nuevo pacto. Pero después ya sabemos que hay una coexistencia de los dos pactos y demás, que es historia. Les voy a pasar un video, después lo voy a subir. Hay un pastor, no sé si, Rodolfo, vos que lo viste, que yo te lo pasé, ¿vos lo llegaste a ver, el video que te mandé? No, no sé si pudiste saber de dónde era. Es centroamericano, ¿no? ¿De dónde es? Porque no es argentino. Pero bueno, puse preterismo y me puse a buscar un poquitito y salió un pastor en un video de 3 minutos, creo 4 minutos, excelente. Excelente. A mí no me pasa. Sí, te mandé un link por mail. El link. Después se los mando. ¿Por qué? Porque resume todo más o menos lo que vimos en Apocalipsis en 4 o 5 minutos con una claridad asombrosa que me gustó, y de hecho abajo le escribí y dije, la verdad, muy bueno lo que usted puso. Así que después se lo voy a pasar para que lo vean, porque está muy bueno y van a entender precisamente estas cuestiones de los tiempos, de cómo convivieron el antiguo y el nuevo pacto y demás. Bueno, sigamos con Efesios 3:10, que plantea que la iglesia debe dar a conocer la multiforme gracia de Dios a los principados y potestades, que la iglesia debe obtener la autoridad para los lugares espirituales, o que la iglesia pronto gobernará los lugares celestiales. La uno, que debe dar a conocer, sí, la uno. ¿Todos de acuerdo en que es la 1? ¿Alguno piensa que estamos prontos a gobernar? ¿No? ¿Estamos de acuerdo en que es la 1? Sí. Muy bien, la iglesia debe dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades. Y ahí donde dijimos que la iglesia tiene esa capacidad, cada uno en particular, pero la iglesia también en general, en poder hablarle a las cosas espirituales. Porque la iglesia está para demostrar y para hablar, pero tenemos autoridad no solamente en las cosas naturales, sino también en las espirituales. Por eso dice que hablamos sobre principados y potestades. O sea que la autoridad que el Señor nos delegó es muy importante. Y la última, cuando Pablo habla del hombre interior, Sí. se refiere a nuestro espíritu, que es nuestra esencia, a la fortaleza humana carnal, o a que debemos buscar nuestro yo. Yo me inclino mucho por la tercera. La tercera es mi psicología. Esa me la pasó Rolón. Gabriel Rolón. Ah, sí, se quedaron. La Muy bien, nuestro espíritu, que es nuestra esencia. Así que, ¿por qué digo esto? El otro día lo hablaba con Ruth cuando ella estaba preparando la palabra. A veces tomamos algún versículo, y ahora lo vamos a ver en uno de Efesios, de esta parte que vamos a ver, y lo desglosamos exageradamente. ¿Qué quiero decir? Cuando dice nuestro hombre interior, entonces uno dice, bueno, aquel que toma el método alegórico, pero te acordás que hablamos, con Ruth hablamos del espíritu de la mente. Dice, ¿qué es renovarse en el espíritu de la mente? Claro, ¿cuál es la diferencia entre el espíritu de la mente y la mente? Y la mente. Claro. Y hay que entender que muchas cuestiones de la palabra de Dios tienen que ver con la prosa y con la manera en que se escribía y con la manera en que escribe el propio autor. Por ejemplo, si uno toma los salmos, yo le comentaba a Ruth que lo que se usa mucho en los salmos son los antropomorfismos, una palabra increíble que la usamos a diario. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios toma partes humanas para enseñarnos una verdad. ¿Qué dice? Bajo sus alas estamos seguros. Y Dios tiene alas. O sea, ¿viene al vuelo? No.
¿no? Y también dice que como los polluelos en la gallina, así estamos, ¿no? Al cuidado del Señor. Bueno, entonces el Señor toma partes o humanas o hasta de animales para mostrarnos a nosotros una verdad. Porque somos ovejas, entonces. Porque somos ovejas. Entonces, por eso, cuando de pronto ella renovarse en el espíritu de la mente, habla de lo profundo de la mente, no de que la mente tiene un espíritu. Pues imagínense que si nos vamos por ese lado nos metemos en un lío bárbaro. Entonces, bueno, hay que descubrir y entonces hay que empezar a inquirir hacia adentro hasta llegar al espíritu de la mente. O sea, tengo mi espíritu, pero también mi mente tiene un subespíritu. Bueno, es un claro, es un lío. Bueno, y algunos pocos, porque muchas de las corrientes sectarias nacen así, queriendo indagar tanto en algunas cosas, se terminan siendo para otro lado. Bueno, vamos a entrar directamente en Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6, y Pablo nos dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad de la fe, la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de la vocación de ustedes, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Acepto cuestiones de ustedes. No. Parte 5, capítulo 4. Sí, cuando yo hoy leía en Juan, cuando Jesús ora y ora por sus discípulos y le empieza a decir al Padre que sean uno como tú y yo somos uno. Juan 17. Claro, me encanta cuando dice que santifícalos con tu palabra, ¿no? O sea, que sean, entonces cuando se fija cosas tan claras, ¿no? Cuando dice una fe, un espíritu, un bautismo, es eso de perfecto, palabra perfecta, que todos creemos lo mismo, que sentimos lo mismo, que todos vamos para el mismo lado, que hace que realmente esté esa unidad, ¿no? Es decir, estamos todos exactamente pensando, creyendo exactamente en lo mismo. Exacto, es lo que Ruth decía el domingo, ¿no? Que lo que nos une a ser esa familia de la fe es el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios realmente está en nosotros, porque hemos obviamente recibido a Jesús como nuestro Salvador, entonces inmediatamente nos sumerge dentro de la familia de la fe. Somos bautizados dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué ibas a decir? Bueno. Yo escuché la predica, estuve atento el domingo por eso. Pablo sostiene que andemos con dignidad, como puse ahí, lo que enseguida nos lleva a la vida del cuerpo, de iglesia. A ver, esto clave de entender. Y más, me gustó mucho cómo, y no estaba Mariel, cómo lo explicó muy claramente Bernardo el sábado cuando nos hizo entrar en razones a nosotros de que el nombre que adoptamos para la iglesia es un nombre que conlleva ciertas responsabilidades. Él que dijo, y puso algunos ejemplos graciosos, como por ejemplo que le sugirió a un pastor que cambie el nombre de la iglesia porque se llamaba La que amaba al Señor. Entonces dijo, mira, cambia el nombre o es La que ama al Señor, porque parece como que es una iglesia que amaba al Señor y vaya a saber ahora quién ama, ¿no? Bueno, nosotros la llamamos familia de la fe, o más bien iglesia cristiana, familia de la fe, porque ese es el nombre registrado en el fichero de culto. Además de explicar lo que es el concepto de iglesia, lo que es el concepto de cristiana, cuando habló del concepto de familia, tocó un tema muy importante y yo lo terminé de alguna manera redondeando al final de la reunión del domingo cuando dije que eso tiene una implicancia hacia afuera y una implicancia hacia adentro. Hacia afuera en que esencialmente estamos para sanar a las familias. Y eso hasta intrínsecamente se va dando así. Si ustedes se fijan, lo primero que tocamos cuando vinimos acá, ¿cuál fue? El lugar donde están las mujeres. Donde justamente si hay algo desmembrado son las mujeres golpeadas, y donde fuimos es a la comisaría de la mujer. Entonces tenemos esa esencia clara de restaurar a las familias. Ahora eso habla hacia afuera, pero hacia adentro también habla, además de cómo deben estar nuestras familias, porque no podemos tener nosotros nuestras familias hechas un desastre para poder sanar a las familias de afuera, de cómo debe ser el liderazgo de la iglesia. Y el liderazgo de la iglesia, y qué interesante cómo lo contó Bernardo el otro día, cuando dijo que él tuvo que salir de una posición en la que habían puesto al pastor y volver a generar ese vínculo. ¿Se acuerdan que él dijo, era el único que me vestía distinto, por eso a mí me van a ver con zapatillas y en remera?
Porque en definitiva, no estoy diciendo que está mal ponerse otra cosa, pero si yo, como me ha pasado en algún caso, ustedes entran y hay un tipo acá de saco blanco, de galera, para que de alguna manera, ese es el pastor. No hace falta, a ver, no hace falta eso. O sea, realmente la autoridad que Dios te pone en la iglesia te la da el Señor y punto. No hace falta disfrazarse de pastor. Lo vi, te juro que lo vi, te vi con Me viste con la galera. O sea, podemos decir, es muy gracioso, pero ¿no que pasa eso? Lo que pasa que el pastor tiene... Claro, o pasa a veces con los relojes también, que el reloj más grande es el del pastor. No hace falta eso. Bueno, y él contaba que cuando él descendía del púlpito, o más bien del escenario, para hablar con alguien, le decía, bueno, usted es el siervo del Señor. Y él se preguntaba justamente de quién será el siervo de los demás, ¿no? Porque si yo soy el único siervo del Señor, usted es el siervo. Bueno, varias cosas que hay que sacarse de encima. Por eso lo que quiero decir con esto es que la vida de cuerpo y la vida de iglesia y la vida de familia de la fe es clave. Debemos amar a la iglesia. Debemos amar a la iglesia. Pero ¿qué pasa? Es muy difícil amar a la iglesia con un estilo verticalista. Es muy difícil amar a la iglesia cuando vos ves que, ¿se acuerdan de una frase que él mismo decía? No, yo estoy sobre él, ellos están debajo mío. Entonces armamos de la iglesia esa estructura que siempre les digo que es negativa, que es la estructura piramidal. Entonces Pablo todo el tiempo habla de un edificio bien coordinado, que crece junto. Dice que crece, por eso todo el tiempo toma analogías de la construcción, ¿no? Habla todo el tiempo de los edificios. ¿Que crece cómo? Crecer junto es, no que están algunos ya trabajando en un piso más arriba y otros más abajo, porque bueno, te tenés que ganar el tiempo en la iglesia, tenés que hacer esto y lo otro. Crecemos juntos. Así que tengamos en cuenta que andar con dignidad, como dice, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, nos lleva directamente a andar con humildad y mansedumbre y soportando con paciencia los unos a los otros. Así que querés saber cómo andar digno, tener una buena relación con la iglesia. A veces uno se lleva lo digno a lo secreto. No, yo no digo esto, no hago aquello, no. Está bien eso. Pero tu relación con la iglesia es la que también determina la dignidad con la que estás caminando. ¿Me siguen, no? Si no podemos hacer la oración equivocada de ir a Señor, no, gracias, porque casi como no la oración del publicano con el otro de al lado, ¿no? Señor, gracias porque bueno, ando bien en esto, ando en el otro, y cuando el Señor nos pregunta, ¿y cómo andas amando a la iglesia? No, bueno, no me los mando, los pastores son todos chorros. ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces, cuidado con ese tipo de cosas, porque ahí es donde no se ve la dignidad con la que fuimos llamados nosotros. Así que hay que amar a la iglesia. Yo si hay algo que aprendí del pastor José Luis Vena, que me enseñó con claridad, es que si yo digo que amo a Cristo, debo amar de la misma manera a la iglesia. Aquellos que dicen que aman a Cristo y no aman a la iglesia, andan rencos. O sea, algo les pasa, anda algo medio raro, por ahí es una doctrina rara. Cristo y la iglesia son inseparables. Y no sé cómo es que se llega al entendimiento y como que la iglesia es algo más que no es la gente, ¿entendés? Como que la iglesia son las personas, o sea, y es como que dices, sí, yo amo a la iglesia, como si fuera un ente, ¿viste? Bueno, una nube, por eso se creó la institución iglesia, ¿no? Existe la institución iglesia. Claro, no sé si se refiere a eso. No es el concepto que Dios quiere de la iglesia. Claro, o sea, absolutamente. O sea, cada vez que la Biblia habla, por ejemplo, Pablo usa el término las iglesias del Señor, lo que él tenía en mente cuando decía las iglesias del Señor es un grupito de gente reunida en distintos lugares, nunca un edificio propio. Entonces, eso es lo que ella dice. Cuando hablamos de amar a la iglesia, amo a gente. Punto. No amo este lugar, mañana podemos reunirnos en otro lugar, mañana puede pasar una cosa en este lugar y tener que hacer una reunión en otro lado, y yo no amo este lugar, lo amo desde el cariño que le puedo tener porque es el lugar donde venimos, eso sí, pero mi devoción es hacia la iglesia, o sea, hacia las personas. Eso es lo mismo que nos debe unir a todos nosotros. Así que la humildad y mansedumbre en y con la familia de la fe nos debe llevar a saber tolerarnos y estimarnos con toda paciencia y amor. ¿Se acuerdan que les dije el domingo que qué pasa en las familias? Bueno, acá tenemos dos hermanas. ¿Alguna vez han terminado una cena con un integrante menos? Pasa, ¿no? Pasa que no me voy, así no me pasó. Que a veces en las familias una cena o un almuerzo a veces termina con un integrante menos. No se levanta y no, ya es una vez. Pero al otro día ya el integrante, si sabemos solucionar más o menos las cuestiones, se vuelve a sentar en nuestra mesa. Entonces, estas cosas pasan en la familia. O sea, mientras no sea una cuestión
obviamente de ética, donde vos digas, no, ya estamos en algo que no tiene nada que ver con el cuerpo de Cristo, o sea, una cuestión personal, no, nos peleamos porque me dijo que haga tal cosa y para mí me lo dijo mal, bueno, esas cosas son las que el otro día debemos estar comiendo de nuevo juntos, porque somos una familia de la fe y es esperable que esas cosas pasen. Pero lo que sigue es medular. Fíjense que primero habla justamente de andar digno como la vocación que dijimos recién, pero después dice que debemos entender que en las relaciones y en la doctrina se basa todo lo que debemos saber para que nos vaya bien. Esto no es cuestión únicamente, la iglesia, de tener una buena relación entre nosotros. Porque algunos tienen una gran relación, pero a la hora de enseñar, ¿no? Hacemos agua por todos lados, pero nos llevamos bárbaro. Bueno, sí, pero bueno, o sea, en la sociedad de fomento podemos hacer un montón de deporte, pasarla bien, pero la palabra es la que viene a traer la doctrina y el balance justo. Por eso siempre que Pablo haga esos cortes tan curiosos como esto, si ustedes miran esto, hasta donde está el amor, donde dice solícitos en guardar la unidad del espíritu, el vínculo de la paz, viene hablando de relaciones y después se mete puramente en doctrina. Cuando Pablo hace el corte de cuestiones de amor que parecen más abstractas y se mete en doctrina porque van unidas, las separa él, pero van unidas para que entiendan que no es una sin la otra. Podría ir al revés, podría primero hablar de la doctrina, aunque la base y el motor de todas las cosas finalmente siempre es el amor. De Juan que yo decía, habla de amor, de unidad y demás, pero después se santifícanos con tu palabra Ahí bien. Claro, la palabra siempre termina llegando. En esto chocamos, yo conozco gente que tiene un corazón hermoso, conozco gente que tiene un corazón bondadoso y hasta a veces lo veo y digo, faltarían unos cristianos con el corazón que tienen estas personas. Pero después cuando viene el momento de la doctrina no les gusta. Creen que la tolerancia es que vos puedas creer en cualquier cosa y que está bien y que entonces hay que enseñar que todo más o menos es lo mismo y que Dios es una energía. Bueno, ahí es donde chocan, por eso van las dos cosas. El amor, pero la doctrina y la palabra nos orientan y nos ponen verdaderamente en el eje correcto. Así que eso es lo que Pablo enseña. Así que Pablo ya habló de las relaciones y ahora se pone en el marco de la doctrina, siempre con lo mismo. Y continúa diciendo, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Han leído alguna vez el versículo 7, por donde empezamos? ¿Qué opinan de ese versículo 7? Sin leer lo que puse debajo. Si no, voy a empezar porque ese versículo es controversial. Lo interpreta mucha gente de maneras distintas. Este que dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Algunos analizan... Sí. Se puede entender como que Cristo nos dio una medida de gracia a cada uno. Bueno, por eso, a eso voy justamente. ¿Eso está bien? No. Que la gracia que se nos fue dada es igual a la gracia y al don de Cristo. O sea, todo el don de Cristo nos lo dio a nosotros. Exactamente. Cuidado porque es muy finita la interpretación. Es muy finito. Algunos pueden, por eso lo puse acá abajo. No dice que cada uno tiene una gracia o porcentaje de la misma diferente al otro. Pues dice, bueno, si a mí me fue dada, cada uno fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, quiere decir que Dios regala un poco de gracia conforme a más o menos lo que Cristo quiere. No, lo que está diciendo es que el tamaño de la gracia recibida es proporcional a la obra y el regalo de Cristo. Entonces, cuidado con esto porque muchas veces nos vamos a encontrar en la Escritura con algo que parece excluyente, pero en realidad está leído desde una óptica equivocada y en realidad siempre es inclusivo. Siempre el mensaje cuando habla de la gracia es para todos. Nunca hay una diferenciación ahí con eso. Así que dice que estábamos cautivos, pero el Señor quitó esa cautividad para llenarnos de dones y bendiciones. ¿Qué se imaginan de esto? ¿Qué se imaginan esto de que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres? Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Qué complicación nos metimos, ¿no? En la muerte de él y la resurrección,
en bajar obviamente a la tierra, ¿no? Yo entiendo que dice lo que él caminó, lo que él anduvo. Pero demás. cuando habla de bajar, ¿para vos bajó hasta ahí o bajó más abajo? Y no, a ver, la palabra mismo lo dice, que en realidad bajó obviamente a todo lo que es las tinieblas, a la oscuridad y llegó Bueno, todo alguien que al busque- lugar espiritual. Por eso, es interesante. Imagínense eso, ¿no? Imagínense de Cristo descendiendo a la tierra y descendiendo aún más. Y ahí dice algún versículo que lo solemos saltear, que le predicó a los espíritus encarcelados. Sí. ¿No? ¿Qué será eso? ¿No? Hay cuestiones misteriosas de la palabra de Dios que son interesantes porque podemos hacer doctrina de cualquier cosa, pero la realidad es que son para hacer un exégesis particular, para meterse en esos versículos, pero que pasaron cosas que exceden lo que nosotros podemos entender, se los aseguro. Pero alguien que busque ahí Apocalipsis 1, 17 y 18. Apocalipsis 1, 17 y 18. ¿Quién lo tiene? A ver qué dice, o si podemos reflexionar juntos en este encuentro que está teniendo el apóstol Juan con un ángel. ¿Lo leo? Sí, Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. algo me da a pensar de que esas llaves las tuvo que ir a buscar, ¿no? Qué interesante. Sería lindo poder recibir una visión de eso, decir cómo fue eso realmente de Jesús trayendo esas llaves, yendo a las partes más bajas a conquistar esa llave para que justamente eso ya no reine en nosotros, porque dice que Él es justamente quien venció la muerte. Así que, Pero cuando él va a buscar, va con esas llaves, ¿no? A esos lugares de cautividad y demás, es cuando él, una vez que muere, sí. porque ahí tiene la victoria, si no, no podía haber ido a hacer esa misión de Bueno, esa manera. por eso se especula, eso no hay demasiado, aunque hay cuestiones judías en el medio, en que qué fue lo que hizo durante esos 3 días que no fueron 3 días completos, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? Porque no fue, podía haber resucitado al otro día, tenía el valor similar, o sea, había muerto realmente. Sin embargo, al tercer día es que Él resucita. Y ahí es donde entran muchas de estas cuestiones que están aisladas en la Biblia, que no entendemos cómo encajan, y cosas que pasaron en la tierra también en ese tiempo. ¿Se acuerdan que vimos que dice que cuando Jesús muere se levantaron de los sepulcros algunos de los santos y se les aparecieron a muchos en la ciudad? ¿Qué 3 días habrán sido en la tierra mismo ahí? ¿No? ¿Qué 3 días habrán sido de...? Imagínense un segundo que se abra la tierra en un cementerio, que se levante uno y se le aparezca a alguien. Claro. ¿Sí se imaginan esa cuestión? A mí yo trato de pensar cómo habrá sido, cómo aparecieron en hueso, en carne, vestidos como estaban vestidos cuando murieron. Es algo muy, muy impresionante que creo que nosotros no tomamos dimensión. Y el otro día leyendo Las guerras de los judíos, que ya me faltan 2 hojas, así que ya estoy victorioso. La cantidad de las profecías que se cumplieron, ya lo vimos, ¿no? En Mateo 24 y las señales en el cielo, donde directamente, no sé si se acuerdan, una de las clases que dio Sede, apareció directamente en el cielo una espada dibujada y estuvo ahí 3 días. Pero perfecta. Y estaba ahí 3 días colgada. O sea, cosas impresionantes que son las que Jesús dijo que iban a aparecer, no para nuestra generación, sino para el primer siglo. ¿Se acuerdan que dijimos la primera generación? Y se cumplieron perfectamente, pero pasaron cosas recontra llamativas que un día cuando estemos con el Señor le vamos a preguntar: Señor, mostrarnos la película de esto, porque esto es maravilloso. Seguimos. Y Él mismo, bueno, este lo tienen que saber ustedes de memoria, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que autonombrarse alguno de los ministerios no va, dice que Él mismo es el que constituye. Jesús mismo es el que constituye a cualquiera de los 5 ministerios. Creemos obviamente que nosotros no somos quienes para sacar alguno, ¿no? Sucede que algunos dicen: no, para mí
los apóstoles ya no están más. Lo vamos a sacar. Y si tomamos ese mismo criterio, hacemos lo que queremos con la palabra de Dios, ¿no? Saquemos también, no sé, a los dones espirituales. Vamos a saquemos, porque para mí fueron para otra época. Algunos, como les dije en algún momento, dicen que cuando se cerró el canon bíblico, esa frase tremenda, se acabaron los dones. Se ve que lo tienen atrás en la Biblia, yo nunca lo encontré, pero obviamente eso no es verdad. Por lo tanto, siguen en plena vigencia los dones personas, se les llama esto, porque Dios lo que da, Jesús en este caso, para ser más específico, da personas, y los dones espirituales, que son dados por el Espíritu Santo, y vemos cómo opera esta Trinidad en Dios, que también están vigentes para este tiempo, recontra vigentes, y deberíamos cada vez usarlos más, no cada vez menos. Ahora, ¿qué dice acá? Funcionan los 5 ministerios que Jesús mismo constituyó en la iglesia. Lejos de ser estos ministerios para enseñorearse de la gente, son para perfeccionar, que significa ser apropiado en griego. O sea que para que la iglesia sea apropiada, sea lo que Dios quiere que sea, se necesita andar debajo, de usar este término entre comillas, de la sujeción de los ministerios. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Hoy, ¿qué pasa? Uno de las complicaciones que la iglesia tiene hoy en día es que lo virtual es una gran herramienta, la verdad que es algo muy bueno, pero algunos que dicen, llega el día domingo y dicen, no, me miro a Cash Luna, ¿no? Que me encanta, y claro, se congrega online. Déjenme decir que para ser perfeccionado realmente hace falta... ¿Cómo hacer para amar a un hermano supuestamente que está sentado en Guatemala, ¿no? Alabando a Dios? No tiene sentido, o sea, no funciona. Tengamos en cuenta eso porque cada vez viene más esto de meter la tecnología en internet. O a algunos te pasa en otras iglesias que nosotros también subimos el video. Decir, no, miro en casa. Ojo, está bien, alguna vez te puede pasar por algún motivo y demás, pero que no sea un modus operandi porque terminás. ¿Sabes que terminás fría con el cuerpo? Ya tenés distancia con la iglesia, porque te gusta mucho la predicación, te llega mucho, pero ¿dónde la aplicas? Y no te relacionas con la gente. Y la gente en la iglesia, ¿ibas a decir algo? Bueno, pensando. A mí recién, digo, ¿cómo uniendo, no? Cuando, sí, lo de antes. Claro, porque cuando empieza, quien dice lo de llevó cautiva la cautividad y bajó, subió, pero primero bajó, sí. ¿Cómo lo une con los dones? ¿No? Porque digo, a ver, si no lo tengo el razonamiento. Está bien, vas bien. Digo, ¿cómo une eso de bajar, de abrir las puertas de las cosas que estaban cautivas, subir a lo alto y dar dones, y unido a eso habla de los ministerios? Exacto. Es como que hay algo espiritual, un acto espiritual que había que hacer para que esos ministerios estén, por eso totalmente, que hoy están vigentes, porque están vigentes, claro. Esa tarea o esa, ¿no? Sí, totalmente. Es interesante. La cautividad que él arrastra, él quita, es para regalar cosas. Porque dones obviamente son regalos. Y dentro de esos regalos están las cosas que nos da a nosotros, nos da particularmente a nosotros, y lo que le da a la iglesia como regalo. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a criticar la labor de los pastores, de los apóstoles, de los profetas, cuidado porque son los regalos de Dios hacia la iglesia. Es confuso, ¿me entienden lo que quiero decir? Dios decidió regalar a la iglesia y decir, eso no va, porque este es así, porque mira lo que dice, mira lo que hace. Cuidado. Porque a veces nos vamos de tema con algunas cuestiones y son los regalos que Dios trajo a la iglesia, como dice Ivana, teniendo primero que bajar hasta lo más profundo, todo eso para Él dar mismo y poner a estas personas a trabajar con las iglesias. Por lo tanto, ¿qué tal si hacemos un cambio de mente y en vez de enojarnos nos gozamos con las diferencias que tenemos? Ustedes van a ir a una iglesia muy diferente a la otra. Uno llega, yo a veces sigo por enlace que tengo la iglesia del Rey Jesús, que pastorea Guillermo Maldonado. La verdad es que son re distintos, como son multiculturales, las canciones son de salsa. Y acá si nos ponemos a hacer salsa, imagínense, o sea, no pegamos con nada, no me veo. Sin embargo, claro, me imagino a mí entrar con camisa floreada. Entre la galera blanca. La galera y camisa floreada. Cuando abra la puerta el domingo. No, voy a estar bien vestido, Pero me
me sigue lo que quiero decir. O sea, hay esa diversidad que hay que disfrutarla. Vamos a disfrutar esa diversidad dentro de la iglesia. Vamos a disfrutarla en vez de... Sí. Y nada, y teniendo como esta, o sea, sabiendo todo esto, y uno si lo acepta, si acepta esto como el Señor de verdad lo estableció, como que nos ahorramos un montón de dolores de cabeza cuando estamos siendo entrenados, porque, no sé, yo digo, bueno, yo necesito de un pastor, pero no necesito ni de que nadie me enseñe, ni de que ni servir con alguien, y para mí eso de servicio no es como que nada que ver porque me suena ¿viste esa frase que dice que el hierro se afila con el hierro? Y es como que uno necesita sí o sí del cuerpo para ser entrenado o para vivir el cuerpo, o sea, para todo, hasta para hacer, tenés un llamado a un ministerio específico también. Sí. Está bueno. Enseguida la labor de iglesia es juntar como mínimo 2 personas, por eso hablaba más temprano con Mariel de lo importante que en un ministerio no haya una sola persona dirigiendo y haciendo todas las cosas, porque lo peor que le puede pasar es cuando la iglesia crece y alguien se le pone al lado, es como el que vive solo 50 años y de pronto viene uno y le pone el cepillo de dientes al lado, ¿vieron? Y dice, lo mira así, lo mira el vaso y le agarra como un ataque, porque cuando uno se acostumbra a hacer demasiado solo las cosas, toma las mañas, ¿no? Tiene esas costumbres que después son... En cambio, el servicio es otra cosa, salimos a predicar dos que, qué distinto que predica el de al lado mío, qué distinto que ora a mí, pero gloria a Dios por lo distinto, porque en esa diversidad el cuerpo debe disfrutar de esa diversidad. ¿Me siguen? Bueno, fíjense que Pablo usa las palabras obra y edificación. Volvemos a lo que les dije antes, constantemente usan la analogía con la construcción de un edificio. A Pablo le gustaba esto, recuerden que Pablo tenía mucho de esas costumbres romanas, y en esas costumbres romanas eran buenos arquitectos los romanos, así como se mete mucho en el lenguaje jurídico, por eso cuando leímos romanos se mete en esa, también se mete mucho en la parte de edificación, porque eran grandes edificadores los romanos. Y el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué me dicen? ¿Qué me cuentan? No me cuentan nada. Lo que marqué primero acá es hasta cuándo, ¿no? Porque aquellos que arbitrariamente retiran a los ministerios dice hasta que todos lleguemos. O sea, está muy clara, la palabra de Dios es muy clara. No deja como, dice, ¿pero hasta cuándo? Bueno, hasta que lleguemos todos hasta esto. A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Si les pregunto, ¿ustedes van a coincidir en que llegamos todavía? Por lo tanto, seguimos necesitando que estos ministerios nos entrenen a nosotros. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿para qué? Y acá nos dice ¿para qué? Primero dice ¿hasta qué? Y ahora dice, bueno, ahora les cuento ¿para qué? Y acá es donde tenemos el problema de que hay un porcentaje bastante importante de la iglesia que es un niño fluctuante. El niño fluctuante es, o podemos decir, no sé, ¿cómo podemos decir también? El que duda. ¿Cómo? El que duda. El que duda, justamente, o más que el que duda, te diría el caprichoso. Un día sí, un día quiero, otro día Claro, quiero. se entiende el concepto. El que no sabe trabajar bien en formato de iglesia, con los errores que tiene mi hermano, con ese día que entré y en vez de saludarme, no me saludó, y ese día que le dije hola y en vez de decir hola me dijo hola. ¿No? ¿Pasa esas cosas o no pasa? ¿Pasa o no pasa? Bueno, pasan esas cosas justamente en el cuerpo de Cristo. Y se enoja justamente, y ese es el que se enoja, es el que está haciendo un niño fluctuante. El cual en vez de poner la vista en Jesús, en vez de entender que su vida no depende de si lo saludaron o no saludaron, si se enojaron o no se enojaron, si creen de mí o lo que creen de mí, si me juzgan como espiritual o no me juzgan como espiritual, lo que sea que quieras, o de místico, o de... ¿No vieron que hay un cierto lenguaje que tenemos en las iglesias que usamos? Bueno, todas esas cosas, no importa, a mí no me importa, porque tengo la identidad sana y no soy un niño fluctuante, ¿sí? No, que yo entiendo que también cuando sos llevado por cualquier Doctrina de todo viento de doctrina. por doquiera de todo viento de doctrina, Sí. y bla bla bla, como que
causa todos, ¿no? Interesante que entramos todos todos en el eso. mundo, hasta que todos lleguemos, y vamos todos a llegar a esa unidad cuando empecemos a dejar de lado cualquier cosa o cualquier motivación que no sea el amor. Bueno, por eso quiero tomarme de estas palabras. Los vuelvo a desafiar lo que hablábamos hace 2 clases, creo que fue, de la importancia de creer que el mundo está mejor. Yo realmente es una de las cosas que en los últimos años aprendí y sinceramente les digo me cambió la vida completamente. ¿Por qué? Porque venía de un pensamiento de derrota donde el mundo va peor, estamos esperando catástrofes peores. Y cuando nos damos cuenta cómo está el mundo hoy, realmente que suceden cosas, a ver, desde luego, pero proporcionalmente a las cosas que hemos visto, no hay punto de comparación. ¿Se acuerdan que hablamos del racismo? Y alguno planteó, dijo, no, pero sigue habiendo racismo. No, obviamente que hay. Cuando hablamos de que se achicaron algunas cosas, no estamos diciendo que desaparecieron. Pero ¿ustedes saben lo que era el mundo hace 100 años atrás? Los desafíos que miren a una película de la historia de Estados Unidos, donde había un colectivo, donde había una parte donde se sentaban las personas negras y otra parte era así, o sea, a ese nivel, y el mundo ha crecido. Y mucho tiene que ver la iglesia en eso. Mucho tiene que ver la iglesia. Cuando se analizan los principales descubrimientos en el mundo, hay cristianos ahí que después, por una cuestión de que los medios hasta ahora nos han sido contrarios, no salen, no proliferan esas informaciones. Vieron que pasa eso, ¿no? Tiene más prensa algunas otras cosas que lo que hacemos los hijos de Dios. Pero en realidad los hijos de Dios han estado en lugares importantes para que sucedan cosas importantísimas. Lo vimos en Argentina, ¿se acuerdan cuando hablamos de Diego Thompson? El primer colportor, que era el que llevaba literatura y que enseñó a leer, bibliotecario, que era la palabra colportor era que se usaba en aquel entonces, fue el primer bibliotecario que enseñó a leer en Argentina a unos niños conformando si no recuerdo mal, el sistema Lancaster que se llamaba, de lectura con el Nuevo Testamento. ¿Y dónde está eso? Yo en mi libro de historia en el colegio no lo vi. Bueno, y además, cuando nombraste a los negros en Estados Unidos, Martin Luther King, porque yo no sabía que en realidad Luther viene de Lutero, Sí. porque el padre mismo, cuando vio el caso de Lutero, dijo, yo para mí quiero esto, quiero que sea un reforma. Bueno. Qué tremendo, por eso que... Lo vamos a unir, está bárbaro eso, porque vamos a unirlo con algo que habla de la lengua más adelante. Y qué interesante profetizar sobre nuestros hijos, hablar sobre nuestros hijos lo que creemos, no intentar manipular ni condicionar la vida de nuestros hijos, ¿no? Porque también puede haber un exceso de decir yo quiero que sea pastor y le rompo que sea pastor y en un momento que decís yo quiero hacer otra cosa. Claro, Claro, le ponemos Jorge Pastor. Entonces, Ese amor le pone Jesús. claro, pero sí la importancia de decir, Señor, ¿qué querés hacer con la vida de nuestro hijo? Porque, por lo que cuenta Ivana, Lutero que hizo una gran reforma, y Martin Luther King también. Miren la película, les recomiendo El mayordomo de la Casa Blanca, no sé si la vieron, con Forrest Whitaker. Una película excelente, es un caso real, un mayordomo de la Casa Blanca que pasó por todas las presidencias de un montón de presidentes de Estados Unidos y vio hasta que se fue el racismo y llega Obama. Impresionante, es historia pura y aprender la historia del racismo de Estados Unidos en una película hecha a la perfección y de cómo la asunción de Obama tiene un sentido completamente diferente para nosotros. Nosotros ganó un presidente negro, no nos importa. Pero para ellos tiene un significado impresionante porque era imposible algunos años atrás que eso suceda, pero ni de casualidad, bueno, por un tipo como Martin Luther King que creyó que era un reformador y se la jugó en serio, ¿no? Entonces, para no sé cómo llegamos hasta acá, en realidad. Pero lo que quiero decir es que lleguemos estaba hablando del mundo, de la necesidad de que creer nosotros tenemos que mentalizarnos, ya que estamos con las películas, miren Tomorrowland de Disney, búsquenla, es una película que la fui a ver por error gracias a mi papá, obviamente que me dijo, ¿se acuerdan? Conté cómo fue, me dijo, ¿viste esa de George Clooney y el de Doctor House, que no me acuerdo cómo se llama? Hugh Laurie. Y me gustan mucho los dos actores, dije, la voy a ver. Cuando entro, veo Disney y pibitos saltando en el cine, digo, ¿dónde me metí? Yo la empecé a ver y la saqué. Era una. Empieza con dos pibitos. No, en el cine estaban los pibitos. Ah, Estaban en el cine. pero empieza con pibitos. No me acuerdo, ¿Sí? ¿O no? La cuestión es que esa película plantea
lo que el mundo está haciendo, como debemos nosotros ver el mundo, y no como a veces nos enseñan a ver un mundo destruido, y la frase tan dañina para la iglesia que cuanto peor, mejor, ¿no? Cuanto más guerra, mejor porque Cristo viene. Cuidado con esas cosas. Entonces, es muy interesante, miren esa película, porque para mí fue mucho más cristiana que algunas películas cristianas que vi. Un poco duro eso, ¿no? Pero bueno. Después, ¿qué dice? Después del viento de doctrina, la estratagema, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos todos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir identificándose en amor. Les voy a hacer una pregunta clave. Clave. A ver, ¿quién es la cabeza de esta iglesia? No de la iglesia, de esta iglesia. ¿De iglesia cristiana familiar? Sí. Dios. No, empiezas a ver. Nerón. A ver, entendiste que la cabeza de la iglesia es Cristo, pero vos dijiste que eso ya está, se sobreentiende. No, pero hagamos esa pregunta porque se sobreentiende para ustedes. Ah, bueno. Se sobreentiende para ustedes que están en un nivel. No, me estás diciendo. No, yo lo que estoy diciendo es. Vos dijiste que la Abrí los ojos y te tirás así. Sí, porque yo trato de que se haga difícil, ¿no? La cabeza de la iglesia es Cristo. Y la cabeza de la iglesia local. Es Cristo. ¿No es el pastor? Ah, no, pero yo pensé que estabas diciendo. No. Es obvio que no. No entiendo la frase. Sí, pero A obvio. ver, quiero opiniones, Obvio que no. María. ¿La cabeza de quién? María. ¿Quién es María? La cabeza de la iglesia local. Jesús. Cristo, ¿qué creo eso? Para que no se mueve Cristo. Muy bien. Obvio, pero yo no Ah, sé. esto que ustedes interpretan como muy sencillo, yo les digo que se enseña que la cabeza de la iglesia local es el pastor. Pero eso ya lo tenemos superado. Bueno, estoy tratando de que repasemos algunas cosas para entender que no es así. Justamente, ¿qué está diciendo? Acá, que crezcamos todos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, la cabeza es Cristo y punto. La iglesia local no es el pastor, ni el cuerpo de diáconos, ni como le quieran poner, dependiendo de la denominación, la cabeza de la iglesia. Siempre es Cristo. Yo como pastor me sujeto a la cabeza de Cristo y Él es el que gobierna la iglesia. La iglesia no es mía, las ovejas no son mías, ¿no? Algunos bien intencionados te pueden decir, muy bien tus ovejas. Yo no tengo ovejas. Las ovejas son del buen pastor y a mí me toca la tarea de ministrarlas. No son mías, sí. ¿Pero qué quiere decir? Que si vos sos el pastor, no tenés a nadie que te pastorea a vos o que seas nadie. No, justamente, bueno, ese es otro tema. Sí está bien, creo que es sano de los pastores buscar relaciones para no andar solo, porque si no, es una cabeza de hecho. Porque ¿qué dice? No, pero al final no hay nadie que le diga nada, él no comparte sus cosas con nadie, entonces yo me acerco, bueno, ustedes saben, trato con Bernardo seguido, con quien yo le cuento determinadas cuestiones para que él me ayude, para que él me guíe. Entonces de esa manera el cuerpo va bien concertado, trabajando entre sí, pero no como una estructura verticalista donde pasa a veces que yo soy el pastor de acá, como Bernardo tiene una iglesia un poco más grande, él es mi pastor, y él necesitaría buscar una iglesia más grande para que sea el pastor de él. Esa es una estructura empresarial. Eso no se da dentro de la iglesia. De hecho, vos podés tener afinidad con alguien, con un pastor, que no importa que sea otra denominación, que la iglesia sea más chica, porque es con quien vos sentís esa confianza de decir, necesito hablar cosas con vos que no me las puedo guardar porque puedo explotar. ¿Me entienden? Entonces, esa es la tarea que tenemos los que estamos liderando. Pero nunca con una estructura verticalista. Así que dijimos que el hasta qué nos habla de un punto final. Los ministerios estarán vigentes hasta que Cristo regrese por su iglesia. Acá podemos plantearnos qué estamos haciendo por estos temas. Pregunta para que cada uno analice en su vida. ¿Qué estás haciendo con o por la unidad de la fe? ¿Qué estás haciendo? Porque si realmente la iglesia tiene que llegar a esto, no va a llegar de casualidad. Va a llegar por la obra de cada uno de los hijos de Dios. O sea que vos y yo tenemos que hacer algo para que esto pase. Recuerden que las profecías de Dios no son libradas a que, bueno, en un momento nos volvemos autómatas y pasa. No. Dios espera hasta que vos
te determines, impulsado por el Espíritu Santo, a hacer lo que Dios te mandó a hacer. A mí eso de la unidad de la fe, veo que en este tiempo, como en muchos pasajes que nosotros fuimos leyendo, primero, antes de bajar la doctrina, habla del amor. Sí. Para llegar a esa unidad de la fe, para los que hoy quizás no compartimos la misma fe porque hay diferencias de doctrina, el acercarse en ese amor que te une a la persona, el amor, hace que después la diferencia de doctrina sea mucho más chiquita, porque a mí me parece que va por ese lado, y mismo la tarea que nosotros hacemos, no sé, saliendo de la comisaría de la mujer y demás, uno a la persona se acerca en amor, lo primero es la persona y uno la ama, después la doctrina de lo que nosotros creemos, pensamos, viene atrás, o sea, viene, sí, a mí me parece que ese es el camino, por lo menos en nuestro caso, de ir a esa unidad de la fe. La fe cuando después ya la persona la vi lo que me está pasando, ese dolor, me uno, enamora hacia esa persona y demás, y después obviamente va la fe en que, bueno, a ver, vamos a orar por este problema, lo que yo creo, mira, yo lo que yo creo es esto, Claro, ahí está, pero hay un paso previo. Les hago una pregunta a ver si ustedes me dan la respuesta. Voy a hacer, o más bien una afirmación. ¿Por qué yo puedo afirmar que el principal obstáculo para la unidad de la fe es la escatología de la derrota? A ver si entienden por dónde viene la cuestión. ¿Por qué el principal obstáculo para alcanzar eso, no solamente con un no creyente, sino entre hermanos? También vos tenés con el no creyente, pero también tenés una iglesia a cada 2 cuadras, que suelen las iglesias no relacionarse. ¿Y por qué creo y afirmo que la escatología de derrota es uno de los principales causales? Y porque dentro de esa escatología de derrota, obviamente dentro de un pequeño remanente, de no... Muy bien. Exactamente. Por eso lo voy a ampliar. La escatología de derrota nos dice que hay que estar muy atentos porque vendrá tiempo donde no tendrán comezón de oír la sana doctrina, o se amontonará gente para escuchar a los falsos profetas, se levantarán falsos cristos, toda profecía que nosotros ya sabemos que no tiene que ver con este tiempo actual. Entonces es muy difícil llevarse bien con gente que piensa diferente porque estamos buscando siempre al culpable. Siempre estamos buscando al que es, ya sé, acá lo encontré al apóstata. Es este que, mira, en la alabanza salta, toca la batería. A ver, ¿se empezaron por estas cosas o no? Acá Rodolfo puede dar testimonio de que los primeros apóstatas, ahora no, porque todo el mundo toca la batería, pero cuando estaba el órgano en las iglesias, el órgano me refiero con los tubos ese, y a algunos se le ocurrió meter un instrumento fuera de lo sacro, que usamos esa palabra. Eso continúa. En menor escala, pero continúa. Continúa. De pronto en las artes musicales se piensa que hay una sola manera de alabar a Dios a través de determinados instrumentos que por supuesto no incluye la batería ni nada de eso. Pero eso que está diciendo está inspirado en este mismo temor, en el temor de una iglesia que se va pervirtiendo con el tiempo. Entonces cada cosa nueva que, entre comillas nueva, que entra a la iglesia, la quiere pervertir. Cuidémonos de eso. ¿Se entiende el pensamiento? Entonces viene la tecnología, no usemos un proyector, porque como el tratado, y defendemos cosas irrisorias, pero por cuestiones de que tenemos miedo de que la ciencia avance y que sea algo malo. Cuando en realidad son cosas perfectas que tienen que ver con la evolución que está teniendo el mundo, porque así lo profetizó el Señor. Vieron que esto es un cambio radical de la manera de pensar. Esto es un cambio donde ahora podemos disfrutar. Entonces ya no tengo culpa cuando me va bien. Porque otra cuestión que pasa es que vos prosperás en tu trabajo, te compras un lindo auto y como que te tenés que sentir medio mal, ¿entendés? Porque sos medio carnal. Algunos piensan eso, sos medio carnal porque en realidad te va bien y cuidado porque entonces son de los propensos a no estar espiritualmente atentos a las cosas. Se predican estas cosas, obviamente que en nuestro círculo no, pero se predican. En cambio, cuando vos creéis en la escatología victoriosa, si a vos te va bien y vos progresás y vos prosperas, perfecto, te aplaudimos, bárbaro. Después, la relación de tus cuentas con Dios, de que si vos sos dadivoso o no, es una cuestión personal. Lo resolverás vos con tu Señor. ¿Se entiende? Por eso digo que el principal obstáculo para la unidad de la fe es justamente la escatología de la derrota. Así que pregunté primero qué estamos haciendo para la unidad de la fe, qué estamos haciendo por las cuestiones de doctrina. ¿Vamos enseñando?
Y acá, ojo, voy a hacer un paréntesis, enseñemos solo a los que quieren escuchar. No salgan a pelearse con el mundo entero por la escatología victoriosa, porque no se maneja así. O sea, históricamente se puede ver este proceso de que cuando Lutero empezó a hablar de algo que nadie hablaba, no le convenía ir al roce con todo el mundo porque no era la manera en que la gente lo recibe. Así que cuando veas a alguien ávido de escuchar, que te quiere escuchar, entonces comentalo. Pero no empezar por Facebook puramente a meter un mensaje atrás de otro de escatología y demás, lleva a que abajo porque sepan cuidar estas cosas para que no sea un ataque que al final termina siendo la grieta. Creo que se habla de la grieta. La grieta es, justo cuando fui hace un tiempo a Drogueo, hermano había predicado de esta cuestión de nosotros y de ellos, ¿no? Miren lo que pasa a veces en la política, porque ellos, entonces están ellos y nosotros. No. Somos un mismo cuerpo. ¿Queremos enseñarle algo mejor a la iglesia? Sí, porque está claro, porque la palabra es clara y lo estamos desarrollando de una manera sencilla. Pero eso no quiere decir que yo todo el tiempo me divido de la iglesia y soy diferente, y no, porque al final son nosotros y ellos. Así que esto tiene que ver con cuestiones de doctrina. La tercera, que la desarrollamos recién, la verdad en amor. ¿Qué estás haciendo para enseñar estas verdades en amor? Si no es en amor, la verdad no sirve. No sirve, el motor es el amor. El crecimiento coordinado del cuerpo, esto quiere decir, como dice también el punto siguiente, de la ayuda mutua, en que vos cuando ves un hermano, le enseñás, lo ayudás, lo guiás. No te sentás indiferente acá, se sienta el domingo, lo ves que no entiende demasiado y ahora decís, bueno, será tarea del pastor, que lo visite él, que se encargue. No, vos estás para enseñarle las cosas. Por eso tenemos que preparar nosotros también. El punto 6 dice el trabajo de cada uno como miembro de un solo cuerpo. Y por eso, vieron, puse el 6 2 veces, pero el 7, el último punto, recibimos crecimiento en amor. Así que esa es la manera en que nos manejamos nosotros. Por eso somos familia de la fe. Con el gran desafío que eso conlleva, pero un desafío que yo estoy dispuesto a aceptar. ¿Ustedes? Así que prepárense también para que esas bendiciones abunden sobre tu familia. Porque de tanto enseñar de familia, de tanto hablar del vínculo de amor, terminará redundando en tu familia. Así que no crean como que bueno, esto lo habla para ellos que ya tienen una familia así, de esta manera. No, para tu familia están todas estas bendiciones y tenemos que caminar en eso. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Otro versículo que lo podemos sacar de contexto y podemos tomarlo al día de hoy. Saben que se toma alguno de estos versículos para hablar de que este es el tiempo peligroso, en el cual, como ha avanzado mucho el tema de los derechos sobre los homosexuales y demás, algunos toman versículos aislados. No está hablando de eso, pero vamos a desglosar esta serie de advertencias del apóstol Pablo. Dice que la vanidad, andan en la vanidad de la mente. No debemos nosotros andar en la vanidad de la mente como andábamos antes, como los demás gentiles que dice acá. Y en griego es algo vacío, o sea, algo que vos justamente, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo contrario a la vanidad de la mente, que es una mente vacía. Y acá quiero meter, además, la cuestión esta de que es importante que vos te desarrolles como persona. Y así lo hablaba muy bien el profesor mío del seminario, Roberto Góngora, que ustedes lo conocen, que convertirse a Cristo no anula a tu persona. Convertirse a Cristo no te hace un ente que ahora el domingo automáticamente salís para la reunión, levantás la mano, ponés la ofrenda, gracias y te vas. Vos seguís siendo una persona que tiene para desarrollarse profesionalmente un montón de cuestiones y que tenés que enfocarte en la mente. Me hacía reír él con una frase que llegó a escuchar y hasta llegaron a poner en una de las congregaciones, no me acuerdo cuál que él contó, que decía, venga, entre, como si entraba uno al auditorio y le decía, descuelgue su mente, déjela en el perchero y entre a la reunión. Como que la mente era tu enemiga, ¿entendés? Como que, claro, pero casi como que había que la mente no podía adorar a Dios. Entonces había que sacársela, dejarla ahí, cuando vos salías te la volvías a poner y te ibas. Cuestiones así, frases hechas, son complicadas, son peligrosas porque nos hacen andar en la vanidad de nuestra mente, una mente vacía. Y después, ¿qué dice? Un entendimiento entenebrecido, están a oscuras, no vemos nada, no podemos avanzar. Y lo peor de todo es que entonces agarra recelo contra la iglesia.
en los casos en que la iglesia es la que genera cristianos que en vez de estudiar, ¿se acuerdan de lo que vimos el otro día? En vez de estudiar, prepararse y demás, ¿qué hacen? No, quédate acá tocando el teclado, quédate acá tocando la guitarra, porque, no, mejor acá, porque acordate que tenés un deber con la iglesia, acordate que... Entonces empezamos a ser cristianos enanos, que los podríamos tener sirviendo en grandes obras que el Señor quiere para esta nación, pero los tenemos tocando el domingo nada más. Habrá gente que estará para tocar el domingo, gloria a Dios por eso, pero hay otros que están para otras cosas y no debemos nosotros retenerlos. Amén. Nos contó Bernardo que su hermano fue el creador del McCafé. Sí, interesante, es una cosa inalcanzable, ¿no? Bueno, qué interesante que una persona pueda llegar y cómo comenzó. Comenzó haciendo hamburguesas en la calle Florida, creo que dijo, ¿no? En el McDonald's de Florida empezó ahí haciendo hamburguesas y después terminó siendo gerente regional. Sí, me acuerdo cuando una vez Bernardo dijo, pero vieron algo en él, o sea, por eso es importante estar en lugares, ¿no? Donde es público, donde ven lo que vos tenés para dar, ¿no? Exacto. ¿No? Tenés los dos casos, como el caso de Bernardo, que estudió ingeniería 4º año y que dijo, Dios me llamó al ministerio y dejé la carrera, y tenés el caso donde al revés, los que somos líderes tenemos que incentivar que estudien. Si no, por favor no te duermas, pero no voy a poder venir a la reunión del miércoles. No importa, le encontramos la vuelta, pero andá a la facultad, prepárate. Es muy importante que la sociedad tenga en el área que pensás estudiar un hijo de Dios como vos, una hija de Dios como vos. Por favor, seamos muy claros en eso, seamos balanceados en eso. Lascivia denota exceso y falta de freno. Estamos desglosando lo que dice acá. Y después dice impureza, que en realidad la palabra que dice es inmundicia, que es algo lleno de suciedad. Así que ya no andamos de esa manera. Ahora, dice que es por la dureza de nuestro corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vamos a ver lo que dice acá. Pero ustedes, nosotros, no aprendimos así a Cristo si en verdad lo hemos escuchado y habemos sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Él. Interesante, ¿no? La verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Primera verdad esencial, vivir en Cristo se aprende. Vivir en Cristo se aprende. A veces pasa que viene una persona nueva, se convierte, hace una oración y es como que le tiramos una mochila de cosas encima, ¿no? Al otro día el tipo llega redondo escuchando, no sé música, ¿no? Y queremos como meterlo en un cuadrado al segundo día. La vida en Cristo se aprende. Debemos tener mucho cuidado con ser los que estamos observando la conducta de los demás y juzgarnos nosotros de más espirituales que el resto. Dejen que cada hermano de la fe vaya siguiendo su proceso de aprendizaje en Cristo, a menos que vean que se está por pegar un palo tremendo y digamos, vamos a avisarle porque esto le va a ir mal. Pero después no se metan en cuestiones en las que ustedes en realidad están casi siendo vanagloriosos, porque en realidad no estamos con ese fin. Estamos con el fin de que cada uno aprenda en su tiempo a Cristo. O no, o a cada uno le llevó lo mismo aprender. A uno le costó más dejar algo, entender lo otro, comprometerse con esta cosa, con la otra. Porque a Cristo se aprende a caminar con Él. Así que por eso puse mucho cuidado con evaluar la velocidad del crecimiento de un hermano. Y ahora la segunda verdad es que el viejo hombre es pasado. El viejo hombre es pasado. Despojarse es en griego correr a un lado. Así que, fácil. ¿Cómo no andar más en lo que no queremos andar? Agarro mi viejo hombre y lo corro a un costado. No tiene que ver conmigo. Cuando me miro a mí digo, mi viejo hombre está corrido a un costado. La mala noticia es que queda muy cerca, ¿no? Porque justamente usa esta frase muy linda, interesante de Pablo, que dice que despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renuévense en el espíritu de la mente y ahí vístanse del nuevo hombre creado según Dios en verdad. Y por eso aclaré acá abajo, así como hay que correr al viejo hombre, nos debemos poner el nuevo hombre, porque esa frase es ponerse. Pónganse el nuevo hombre. O sea que vos cada mañana prácticamente, cuando te levantás y salís de tu casa, elegís qué te vas a poner. Sí. No, lo que hace un gusto charlábamos con el
ella y yo le decía, yo me imaginé como cuando uno se viste, ¿no? A la mañana, como que dices, sacate el viejo hombre y ponete el nuevo. Sí. Y es como que yo no ando con una muñeca, yo tengo un pantalón, un buzo, una remera. Variedad. Hay varias prendas. Entonces, capaz que yo me doy cuenta, el Señor me muestra, me da luz sobre una prenda, sobre que mi buzo está sucio. Entonces, yo me saco el buzo sucio y me pongo el buzo nuevo, limpio. Pero después me va dando luz sobre que mi remera también estaba sucia. Me saco la remera sucia y me pongo la remera limpia. Entonces, es como que no es que de un día para el otro mi conciencia va a estar totalmente purificada y renovada y con toda la luz, sino que a medida que voy caminando, el Señor me da luz sobre que hoy mis zapatillas están sucias, bueno, me las saco y me pongo las limpias. Como que más me lo imaginaba de esa manera. Y en el medio, la mala noticia que tengo para darnos es que en el medio te van a encontrar con una remera sucia. Porque, a ver, ¿por qué tomo esta analogía? Porque ayer miramos el caso de la muerte de Esteban, ¿no? Que se cree que fue el primer mártir de la iglesia. Esteban, ¿se acuerdan, no? Lo matan a piedrazos y ¿cómo nos imaginamos según las caricaturas que tenemos a Esteban? Poco por el relato que hay, pero no tanto, ¿no? Como así que le tiran y casi como quedame acá, ¿no? Una cuestión difícil para nosotros. Y entonces nos imaginamos esta cuestión de ¿qué habrá hecho Esteban realmente? Si bien dice teólogo que no le tome en cuenta el pecado, que no sabían obviamente de la cuestión, ¿habrá devuelto una piedra? ¿Se imaginan? O sea, cuando quizás después en un momento se dio cuenta que iba a morir, de hecho él dice que vio a la diestra, ¿no? A Jesús a la diestra del Padre, pero ¿habrá agarrado en la primera como una reacción y habrá tirado una piedra? No lo sabemos. Y de hecho muchos de los casos de los que mataron en el principio del siglo, que dice que, ¿se acuerdan Saulo? Ayer desglosábamos eso. Saulo entraba a las casas y agarraba a la gente y se la llevaba. ¿No te imaginas vos que entre en tu casa Saulo y agarre a tu hermana, agarre a tu esposa y agarre de las mechas y se la lleve? ¿Qué hace? Gloria a Dios, Señor, gloria a Dios. Sí. Claro, lleva, bueno, en algún caso puede ser, pero me refiero a un caso normal. ¿Qué haces? Ahora, bueno, justamente decía Roberto ayer, coincidía con él, yo me pongo adelante, simple, le puedo tirar una piña, se la tiro. Y entonces, bueno, hay un debate, ¿no? Porque algún otro había opinado otra cosa, de que eso no era espiritual, no sé qué. Y entonces yo decía, pero yo creo que ese es el principal obstáculo para que la gente nos vea a nosotros como personas normales. Tenemos que volver a mostrarnos vulnerables nosotros. Porque si no somos aquellos que nunca nos pasa nada, que nunca la pifiamos en nada, y que entonces nunca la medida que ponemos alcanza a los demás. Nadie puede alcanzar esa medida, no es cierto, nosotros nos equivocamos. Todos, los pastores, los apóstoles, los profetas, los líderes, ustedes, lo que sea, nos equivocamos. Volvamos a mostrar esa faceta vulnerable. Porque si no nos creemos imágenes, o por ejemplo, el caso de Pablo, cuando con Bernabé dice que lo confronta cara a cara, yo les conté que ese versículo en realidad, cuando lo vio ahí, el que traducía, dijo, vamos a cambiarlo un poquitito, porque lo que quiere decir es que casi se agarran a trompadas. Y no había ahí un caso de muerte, nada, era, che, aquí llévate a Juan Marcos, no, este no me lo llevo, que no sé qué, que lo otro. ¿Me entiendes la cuestión? Ahora, ¿qué? Perdón, ¿lo hace menos espiritual al apóstol Pablo? ¿Lo hace menos espiritual al apóstol Pablo que casi se haya agarrado a trompadas con Bernabé o con Marcos? ¿Lo hace menos espiritual a Esteban, que antes de morir como mártir haya agarrado una piedra y se la haya regoleado? ¿Me entiendes lo que quiero decir? Ese proceso donde vos quizás sí, esa renovación te vas dando cuenta casi instantáneamente que te equivocaste, bueno, que necesitas obviamente vestirte de ese nuevo hombre, entonces es un proceso constante que no termina o termina en el hasta que volvemos al hasta que, sí. Claro, porque es como yo, por ejemplo, yo me convertí, cuando yo acepté al Señor, tenía como ese pensamiento de que, bueno, ahora tengo que ser perfecta. Ahora tengo que mostrar a Cristo, porque bueno, te dicen todo, vos ahora tenés que mostrar a Cristo, entonces, bueno,
pero ¿saben cuál es la tragedia de esto? Porque esto que vos contás es un ejemplo personal, pero hay una mayor tragedia, y es en el liderazgo. ¿Y saben qué pasa? Hay muchos casos en el mundo de pastores que engañan a su esposa y que, disfrazados de espiritualidad, buscan un consejo en pastores para que los restauren, pero que no se sepa nada. Entonces lo que no quieren ellos es perder la iglesia, lo que no quieren ellos es perder la credibilidad, y lo que no quieren decir ellos es pararse un día delante del pueblo y decir, la pifié. ¿Están dispuestos a perdonarme? ¿Están dispuestos a que yo cambie, pero me equivoqué? En cambio, lo hacemos todo a oscuras, casi como una cuestión de reunión política. ¿Vieron que ahora está esa reunión, no sabes si se reunió uno con el otro? Prácticamente igual, para que no se sepa. Eso es porque justamente viene de una imagen legalista de decir, no, acá somos muy perfectos, acá no la pifiamos nunca. Entonces, cuidado con esas cosas, porque en la escala que cuenta Ruth es eso, que te miren alguna cosita. Pero cuando vos sos una persona que ministra a 30 personas, ya empezás a decir, che, no. ¿Se acuerdan como Bernardo contaba el otro día que decía que tener el teléfono del pastor era, ¿no? Y era toda una cuestión intrincada, todo era difícil. Bueno, estamos saliendo eso a mostrar de vuelta el liderazgo vulnerable, al liderazgo que se equivoca y que lo reconoce. Y que si ustedes encuentran una reacción equivocada, sepan que es así. Que quiero cambiar, pero que yo también me equivoco. No quiero mostrar que nunca me equivoco, porque primero no es verdad, y después que el día que me equivoque, me voy a caer en un lugar mucho más alto que el lugar que ustedes imaginaban. Ahora es mucho más difícil liderar así. Lo decía ayer y coincido, yo antes que se lo diga Bernardo el sábado, yo se lo dije varias veces. En una estructura verticalista yo digo, bueno, salgan a predicar. Y salen a predicar porque dijo que el pastor lo dice. Es verticalista. Uno manda, el otro obedece. Es más difícil desde la buena relación y la confianza generar un buen vínculo. Pero ahí está la verdad del amor. La verdad del amor se aprende en esta situación, en la que somos hermanos, nos manejamos juntos, no existe la relación verticalista, pero sin embargo juzgamos al otro como superior a nosotros mismos, como dice la palabra, tener esa estima sobre el otro mayor que nosotros, porque nos amamos. Volvamos a funcionar de esa manera como pueblo. Perdón, pero ¿Sí? hasta es peligroso porque los ojos pueden estar puestos en vos, porque Sí. al no demostrar que te equivocás, el otro piensa, yo quiero ser como él, pastor. Claro. Y quieras o no, queda un poco más relegada la relación personal de la persona con Dios. Entonces te pones una figura y decís, bueno, al que veo no es perfecto, porque a Dios no lo veo, es actor. Claro. Entonces yo quiero ser como el pastor. Y la persona no cultiva su relación personal con Dios, de su tiempo de oración, de él tener esa relación con el Señor. Porque Pasa mucho eso. Pasa mucho eso y de pronto pasa, como ella lo dice, con los predicadores, que vos escuchás a uno que predica igual a otro, y es porque lo copia. Y tal eso de imitar la fe de los pastores, es bíblico, lo dice, pero eso no significa que no tenés tu propia identidad. Entonces vos ves que sube el tipo y habla como el otro, ¿no? Y habla de, a mí me causa gracia los que en Argentina hablan de tú. Eso. No, porque tú, y vos decís, ¿qué tú? Si cuando salís acá del tiempo decís, ¿qué haces? ¿Qué tú? Nada de eso. Tenemos malas costumbres. Hablemos como somos, seamos como somos, mostrémonos como realmente somos. Y entonces la sociedad nos va a recibir. Entonces no va a poder decir, estas son. Si dicen una cosa y cuando se van son otra. Somos los mismos dentro y fuera de este lugar. Claro, porque uno como que se imagina que Jesús hablaba en Reina Valera, Sí, claro. o que era tipo muy así, muy presidente. Sí, su No, ceremonial, es sí. porque es la imagen que uno aprendió desde que hace muchísimos años que se predicaba muchas cosas así. Sí. Y entonces es como que no puedes tener otra imagen. Las películas lo muestran así. Las películas con un pelo lacio, ojos claros, medio grandote, y fue carpintero durante varios años y vendía. O sea, llegaba alguien y se buena, ¿qué tal? ¿Se imaginan la imagen de Jesús? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuánto es esto? 200 pesos. Usted es un... Ahí está. No, 200 pesos. Negociaba durante muchos años, vendió en la carpintería. No tenemos esa imagen, porque tenemos la imagen de la película. Y la parte que hacemos así, Santiago, cuando entra al templo y estaban los cambistas, ¿no? ¿Se imaginan a Jesús pateando la mesa de los cambistas, levantando, ustedes son los ladrones? Por eso pónganle power, como dice mi profesor Roberto, a lo que leen. Cuando él le dice a los fariseos hipócritas y demás, no le dicen, bueno,
Ustedes son hipócritas. No, él se enoja y les grita. Y no queremos ver esa parte porque hemos hecho algo tan legal de las Escrituras que ese Jesús no nos gusta. En realidad ese Jesús se parece mucho más a lo que nosotros entendemos de cómo Él caminó. Realmente Él caminó de esa manera y cuando se enojó, se enojó. ¿Me entienden lo que quiero decir? Por eso ahora terminamos con esto, que dice: por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, y acá es donde entramos justamente en el enojo. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni den lugar al diablo. ¿Todos nos enojamos acá? Obvio, ¿no? El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Así que aquellos que estaban entusiasmadísimos con echar al demonio del robo, porque a veces pasa esto, ¿no? Encontramos una persona y queremos ya fijarle un demonio. Digo esto porque son excesos. El tipo roba, tiene un demonio de delincuencia. Y a veces acá Jesús, ¿sabe qué dice la palabra? El que roba, no robe más, consiga trabajo. Fácil. Ojo con esto, porque después un día va a tocar el tema de la liberación, ojo con ponerle un demonio a cada cosa, ¿no? Hay casos de demonio de chisme, demonio de... Y le tiran, a ver cuál le pega, ¿no? Todos estamos tirando tiros para todos lados y a un momento le pegamos. Y creemos que le pegamos cuando hace algún ruido mayor. A la persona se dice, ahí lo encontré. No necesariamente. Cuidado con esas cosas, son mitos que tenemos dentro del Evangelio. El demonio del carro también. Haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y acá me cierro con esto de la lengua y con esto que por eso te decía de Martin Luther King. La lengua tiene un poder hacia nosotros y hacia afuera. Lo que yo hablo hacia el resto es lo que estoy sembrando en ellos, lo que siembro para mi vida y lo que yo voy a cosechar. Si vos vivís criticando a la iglesia, serás un criticado por la iglesia. Si vivís amando y entregándote a la iglesia te amará y se entregará. ¿Tienen esto claro? Y también, ojo, cómo hablas de vos. Que a veces somos muy buenos para hablar de los demás. ¿Y vos cómo andás? No, yo sí. Y ¿sabes qué? Los cuerpos que se enferman y las personas que viven determinadas opresiones es porque han hablado muy mal de ustedes mismos. Y la palabra de Dios dice, ustedes tengan la estima de ustedes mismos que deben tener, la sana estima. Sean sanos en pensar de ustedes, del físico de ustedes, de la psiquis de ustedes, de las capacidades que Dios puso. Porque si no, por más que hablen muy bien de los demás, están sembrando maldición sobre ustedes mismos. Y la palabra que dice, no se engañen, todo lo que siembra el hombre, eso mismo va a cosechar. Así que toda palabra buena, háblenla de los demás, pero háblenla también de ustedes. Porque dice que cómo debes amar al prójimo, como a vos mismo. Si vos no te sabés amar a vos, descartá al prójimo. Descartalo. Porque lo estás amando en la misma medida que te amas a vos. Aprende a valorarte, aprende a decir, soy creación de Dios. Dios me ama con mis zapatillas medias sucias, espiritualmente hablando. Me aprendo a valorar, quiero cambiar, pero también Dios me ama así como estoy. Sean conscientes de eso, La mugre que tengas encima no te hace que Dios te ame menos. Amate de esa manera y entonces vas a poder amar al prójimo. ¿Amén? ¿Preguntas? ¿No? Un versículo más. Bueno, esta la tienen clarísima. Y no contristen al Espíritu Santo de Dios, sobre el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes todo enojo, amargura, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, esto es hablar de lo contrario, no de antes en cuestión de tiempo, sean benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Un buen motivo para no pecar, simplemente no entristecer al Espíritu Santo. Sí, esto me parece como bien sencillo, es así. Si yo quiero cultivar esa relación con el Espíritu Santo, me es suficiente, no que me corran del ministerio, no que se enoje mi esposa, no que me critiquen, sino que quiero que el Espíritu Santo que mora en mí esté contento. Porque que dice que no entristezcan al Espíritu Santo. Y cuando nos empezamos a gritar entre nosotros, nos amargamos, nos enojamos, gritamos y hacemos todas estas cosas, el Espíritu Santo se entristece. ¿Qué tal si lo pudiéramos ver? ¿Qué tal si pudiéramos nosotros ver al Espíritu Santo cómo está cuando entramos en estos ciclos peligrosos para nosotros mismos y para nuestra relación con Dios? Amén. Así que, vuelta al mismo asunto, quitar. Porque dice, quítense de ustedes, acción, no ruego. O sea, no rueguen para que se vayan esas. Señor, sacame.
la ira. Quítate vos la ira. Porque el poder para sacar esa ira de tu vida ya fue dado. Te falta a vos agarrar y sacarla. Así que el modelo de perdón es el de Cristo. No son tus maneras de perdonar, sino las de Él. Y hoy hablamos más temprano con Mariel, y con esto cierro, les prometo de verdad, que hay mucha gente, principalmente matrimonios, que vivieron una situación de dificultad en algún momento, se perdonaron, entre comillas, pero toda la vida restante ves en la relación de ellos como uno le devuelve constantemente al otro aquello que alguna vez le hizo. ¿Saben esto, no? A veces uno ve que la mujer lo trata muy mal al hombre. Qué mal que lo trata, y te enterás que hace 20 años una vez se le engañó. Ella lo perdonó, pero no como Cristo. Lo perdonó como a ella le parece. ¿Cómo es que a ella le parece? Siempre quedaste un poquito más abajo que yo. Porque yo no te hice lo mismo a vos. Entonces, ¿qué haces? Te la devuelvo en mi carácter toda la vida. Te voy a mostrar que tenés que ir a buscar allá, llevarme allá, hacer esto por mí. Lo que te pido me lo tenés que dar. Entonces, ese no es el perdón de Cristo. El perdón de Cristo es si te perdono y que decidimos que algo que pasó lo perdonamos, lo superamos, como Cristo. Que no viene y te recuerda cada noche, ¿no? Vos te vas a dormir y Jesús te dice, acordate que yo te perdoné de esto, Acordate mañana, servime, andá temprano, porque no